Bueno, tenemos que hablar de la información que se conoció el pasado viernes, tipo 4 de la tarde, Barbie, como siempre sucede. El INDEC, el segundo viernes de cada mes, publica los datos de inflación del mes anterior. Se conocieron números que se pensaba en algún momento que podían llegar a ser preocupantes, hasta se especuló hasta último momento de que podía llegar a estar por debajo del 8%. De hecho, hemos contado aquí que el estimativo del Banco Central era del 7,5%, que si bien siempre tira un número un poquito por debajo del real, nunca se pensó que iba a ser un punto por debajo del real, que terminó siendo 8,4%. Y acá empieza a tallar qué es lo que tuvo que ver con esta gran escalada. Primero, la corrida cambiaria que se dio sobre el fin de mes, la última semana, los últimos 10 días del mes de abril, que fue y que tuvo como principal motivo esa corrida cambiaria el atraso en la toma de decisiones de la suba del interés al plazo fijo. Que recordemos, lo decíamos, cuando se conoce el segundo viernes del mes pasado el dato de inflación del 7,7%, se da allí no hay ningún tipo de cambio en el interés, que en ese momento estaba pagando algo así como el 6,6% por mes, y automáticamente la gente empieza a retirar el dinero de los plazos fijos que se iban venciendo y va al mercado cambiario, al mercado obviamente blue, no el informal. Allí se da una corrida cambiaria y termina llevando que el dólar suba 50 pesos en su cotización y todo lo que termina derivando en un aumento de precios. 8,4%, 108,8% el incremento interanual, lo que marca la inflación y que hace prever que ese 126,4% que dijo el Banco Central para fin de año ya vaya quedando corto. Y a este ritmo, sí, a menos que logren desacelerar la inflación, cuesta, con la proyección de los meses que ya tenemos los números oficiales, pensar que se puede reducir a ese número, reducir entre comillas, ¿no? Y en cuanto a esto de la tasa de interés, Leo, se venía hablando ya desde hace más de un mes de esa posibilidad. Hubo una reunión, recuerdo, en Casa Rosada entre Miguel Pese y Sergio Massa y todo el equipo económico, más el presidente, y en aquel momento da la sensación de que se demoró demasiado y que por eso también termina ahora tomándose una nueva decisión sobre la ampliación de la tasa. Ahora, lo que yo a veces por ahí no entiendo, ¿no? Digo, con respecto a la inflación, la reunión del fin de semana, ¿no? De último momento, ya sabían cuál era la cifra que iban a dar. Digo, la reunión no se podía hacer antes, digo, que estaban esperando el número. Ya se sabía que la inflación iba a ser de dos, no de dos dígitos, pero digo que va rumbo a ser de 2 dígitos mensual. Entonces digo, la reunión no se puede hacer antes. ¿Por qué no hicieron el lunes? Porque es siempre el día después. La decisión pero si ya se sabe qué va a ser. Porque siempre este gobierno... Que el dato no hay inflación, va a ser el dato. Bueno, pero la característica ha sido siempre que nos reunimos al día después de que pasen las cosas. Y tenemos que dar gracias a Dios que tomaron la decisión en una de las medidas de un nuevo incremento del interés del plazo fijo, que así todo, permítanme decir, tengo la sensación que queda corto, porque se llevó a un 97% interanual, lo que es 8 puntos y monedita, muy poquito más, apenas más el del 8%. ¿Tenemos la plaquita para poder ver las medidas? Eso me decía, Flor. Es bueno para perdón, Leo, para el que puede mirá. tener algún mínimo rito. Sí. Para aquel que tiene una deuda, cada vez que se anuncia un incremento, es un masazo. Bueno, lo bueno y como contrapunto a este incremento de los plazos fijos que ahí vemos, ¿no? Las medidas que se tomaron después de una reunión eterna que se llevó a cabo el pasado sábado por la tarde, pasado el mediodía, se reunió Sergio Massa con integrantes del Banco Central, estaba Miguel Pese, bien como lo decías vos, Gasti, el directorio, subdirectorio, mega, ultra, archidirectorio, todo. Estaban 20.000 para tomar estas decisiones. Algunas concretas que uno dice, bueno, por ejemplo, el interés del plazo fijo, 97% anual, del 91 que estaba, subió 6 puntos, 8% mensual. Digo, si tenés el ahorrito, es genial, porque va subiendo, se lleva, piensen, a un rendimiento, en esto que siempre hablamos de que te da el interés el plazo fijo y no sacás la plata, la dejás reinvertida, de más del 150%. Anual. Anual. Es un número realmente importante para el que tiene la posibilidad de ahorrar. Pero hay otro dato también, por ejemplo, Ahora 12. Se baja el interés para poder comprar con Ahora 12. Estaba en un 66%, 66 y moneda, se reduce en 9 puntos a un 57%. ¿Sí? A ver, esto ayuda, bueno, con el índice de inflación que estamos teniendo, y si pensamos un interanual de más del 120%, 126, así dijo el Banco Central, para mí se queda corto. Estamos hablando que un interés anual del 57% es un buen parámetro para tener en cuenta esto de voy
compro y se termina licuando con la inflación que terminamos teniendo, ¿no? Digo, para tener en cuenta. Reintegros por compras con tarjeta de débito, esto que en algún momento se daba, ¿se acuerdan? El 5% te daban de reintegro, Sí. que después fue retirado. Bueno, es como un incentivo. Hoy en día ya la mayoría, porque en el momento era para incentivar comprar con tarjeta de débito. De la pandemia para acá, la compra a través de lo que es tarjeta de débito o el telemarketing y demás, digo, ha sido parte de nuestra vida ya, ¿no es cierto? Es muy raro Sí. ver Se da cosas mucho en efectivas. supermercados, Sí. dependiendo del día. Por Dependiendo las del día de la ofertas semana, también, por las ofertas. Por las ofertas. Bueno, atención también porque el tema de las compras de tarjeta de crédito, que recordemos, cuando vos pagabas el mínimo, y ahí estaba lo que vos decías, Mati, ¿no? Aumenta el interés y te terminan aumentando también. Bueno, no, se puso un tope para que no puedan llegar a cobrarte demasiado de los bancos, demasiado más por el pago mínimo. Claro. Es el momento, esto es histórico lo que se está dando, porque en este momento conviene más. Y fíjense lo que estoy hablando, porque en los créditos personales no se ha detenido o no se ha puesto un techo a los intereses. De alguna forma el banco tiene que generar un ingreso para poder pagar después esa tasa de interés que tiene que abonar por el plazo fijo. Es el momento histórico único en la historia de nuestro país que pagar el mínimo te termina saliendo más barato que sacar un crédito personal. O sea, vos gastaste eso, 100 lucas con la tarjeta y tenés un mínimo de 20 y no podés llegar a pagar y decir, bueno, ¿qué? Saco un crédito, lo pago en cuota. No, te conviene pagar el mínimo y financiar Pateás para esa adelante, diferencia antes que ir a sacar un crédito personal para poder pagar lo que es el crédito que te termina dando. Acuerdo con organismos internacionales, se viene hablando, ¿cuánto hace ya? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, demás cuestiones que siempre dicen, vamos a acelerar eso, pero no es una cuestión que Argentina lo frena. Los que no quieren acuerdo son del otro lado, porque dice, bueno, pero ¿qué me traes de concreto para que podamos llegar a un acuerdo? El Fondo Monetario le dice, está bien, sequía, está todo bien, yo te entiendo, te acepto que hubo sequía, ahora decime cuál va a ser el plan económico para que yo acepte que esto que vos me tenés que pagar me lo pagues dentro de 2 años. Que el tema, el año pasado se había hecho mucho hincapié en esto del déficit fiscal, de la reducción, que era uno de los pedidos más marcados del Fondo Monetario Internacional. Y esto pasa también cuando vos dependés de organismos externos, de una deuda que se contrajo en la anterior gestión y que en este caso, con todos los problemas de inflación permanentes que tiene la actual conducción, que en realidad es algo que, digamos, se va potenciando, cambian los gobiernos y la inflación sigue siendo tal vez el tema uno de los problemas económicos que tenemos y que nos golpean a todos en mayor o menor medida, todo esto se potencia en cuanto al problema cuando vos además tenés que ir cumpliendo con reglamentos o con recetas que te traen desde afuera. Para la gente, ¿cómo toma esto? Porque yo veo el gráfico de batería de medidas. Y ¿no venimos esto desde Guzmán, más o menos? De Bataki, ¿te acordás de Bataki? Batería de medida, y la inflación no baja nunca. No, es cada vez peor encima. Por eso. ¿Se acuerdan que cuando fue la semana trágica de Batakis, tuvimos una inflación? ¿Qué esperanza hay para que decís, bueno, el mes que viene va a bajar un poquito? Ninguna. Por eso. Aparte ya se está hablando de una inflación por arriba del 10% para el mes de mayo. Atención con esto, porque estas medidas se toman a mitad de mes. Ya tuvimos 15 días que fue caótico el tema precios. De hecho, vas al supermercado a buscar precios justos y conseguís 1 de cada 10 productos de lo que supuestamente figuran en esa lista y te lo venden hasta fraccionado también. Atención con esto, plan de facilidades de pagos de AFIP, moratorias sin intereses que se va a estar dando para estos monotributistas principalmente, que estén atrasados, que básicamente saben para qué, no es para favorecerte a vos que estás debiendo, es para recaudar, porque necesita recaudar el Estado y no lo está haciendo en este momento. Entonces trata de dar facilidades para que la gente se meta en eso, pague y de esa forma terminen ingresando billetes a las arcas del Banco Central. Y acá está la parte polémica de la batería de medidas que se han tomado. El Mercado Central de Buenos Aires que va a importar alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen desde el Ministerio de Economía? Muy enojados con las medidas de los empresarios, que, a ver, es una característica del empresariado argentino, esta de abusar generalmente cuando se da un despropósito o una incertidumbre económica, abusan, aumentan porque sí, termina todo costando un montón. Ahora, la pregunta es, en esto de tratar de limitar al empresario. El empresario no es el productor, El empresario es el que le compra al productor para después venderlo. En ese pasamano termina habiendo un incremento de precios realmente muy, pero muy llamativo. Ahora digo, ¿no terminan perjudicando al productor que la está pasando mal de por sí ya con la sequía y todo, tomando esta medida de decir, che, ahora se empieza a importar alimentos? Me hace acordar a la famosa década del 90,
Cuando Sí. dijeron, che, para todos los empresarios que cobran mucho vamos a empezar a importar y se destruyó todo el cordón industrial de la República Argentina. Bueno, no digo que vaya a pasar eso ahora, pero esta medida me hace acordar ese momento. No va a tener ningún tipo de gravamen el hecho de poder importar alimentos, ¿sí? Y yo digo, para mí me parece que acá los que van a empezar a pagar los platos rotos van a ser los pequeños productores que no van a tener cómo subsistir.